¿Puede un solo acto de bondad transformar todo a su alrededor? A veces, los milagros más asombrosos comienzan con un pequeño gesto de ayuda a aquel que realmente lo necesita. La historia que quiero contarles tuvo lugar en un pequeño pueblo mexicano llamado Luz. Y créanme, este nombre resultó ser profético. En este pueblo, perdido entre colinas polvorientas y arbustos de cactus, donde el sol abrasa implacablemente las casas de barro con paredes agrietadas, vivía una niña llamada Lupita González. Tenía apenas 10 años, pero sus ojos, grandes y oscuros como aceitunas maduras, ya conocían lo que es la vida real, con sus alegrías y penas, con la constante preocupación por el pan de cada día, y con esa sabiduría especial que nace en los corazones de los niños que han crecido en la sencillez y la cercanía a la tierra. El pueblo de Luz no se caracterizaba por su riqueza ni por atracciones especiales. No había fiestas ruidosas ni turistas con cámaras. Una iglesia de pintura blanca descascarada, una pequeña plaza con una fuente polvorienta que llevaba mucho tiempo sin funcionar, unas pocas calles con casas de una planta. Eso era todo lo que componía el mundo en el que creció Lupita. Pero aquí debía ocurrir algo de lo que luego se hablaría mucho más allá de las fronteras del pueblo. La mañana en la que comenzó nuestra historia no era diferente de cientos de otras. Los gallos cantaron su canción habitual. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de suaves tonos rosados. Doña Carmen, la madre de Lupita, ya estaba encendiendo el horno, preparándose para hornear tortillas para el desayuno. Y Lupita, como siempre, salió al patio para recoger agua del viejo pozo y alimentar a unas gallinas que eran el principal patrimonio de la familia. Nadie sabía entonces que aquel día ordinario sería el principio de una historia extraordinaria. Nadie sospechaba que la modesta niña con trenzas, trenzadas por su madre, sería testigo de un verdadero milagro que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Pues los milagros no llegan a quienes los buscan intencionadamente, sino a quienes viven con el corazón abierto, dispuestos a escuchar el suave susurro de los ángeles, en medio del ruidoso ajetreo de la vida cotidiana. Lupita era esa niña a la que los vecinos miraban con una sonrisa silenciosa. Flacucha, con 2 trenzas rebeldes y rodillas siempre raspadas, vestía viejos vestidos que su madre había hecho con su propia ropa. Pero nadie había escuchado nunca quejarse a Lupita. Su sonrisa, abierta y sincera, parecía poder iluminar incluso el día más nublado en el pueblo de Luz. La casa de la familia González estaba en la periferia del pueblo, donde el camino polvoriento daba paso a un sendero rocoso que conducía a un arroyo seco. Era un hogar modesto. 2 habitaciones, una cocina con un fogón de barro y un pequeño patio rodeado por una baja cerca de ramas y piedras. El techo, cubierto con tejas rojas descoloridas por el sol, necesitaba reparaciones, pero don Miguel, el padre de Lupita, no tenía ni tiempo ni medios para ello. Don Miguel trabajaba en los campos de un rico terrateniente, don Ramírez. Salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, a menudo tan cansado que solo podía besar a su hija en la frente antes de dormir. A pesar del durísimo trabajo, el dinero apenas alcanzaba para lo más necesario. Había días en que solo había en la mesa una papilla de maíz y un poco de frijoles. Pero la pobreza no había matado en la familia González lo más importante: su calidez y afecto. Cuando se sentaban a la mesa, don Miguel siempre pronunciaba las mismas palabras de agradecimiento. Gracias a ti, Señor, por la comida en nuestra mesa y por el amor en nuestro hogar. Y doña Carmen siempre encontraba la manera de hacer incluso la comida más sencilla especial, agregando una pizca de especias o adornando el plato con una hojita de menta de una pequeña maceta en la ventana. Una de las características de Lupita que la diferenciaba de otros niños era su inexplicable conexión con las aves. Podía pasar horas observando su vuelo, y a veces, cuando nadie la veía, hablaba con ellas, como si las entendieran. Una vez, la vecina Rosita vio cómo un gorrión se posó en la palma de la mano de Lupita, y no se marchó mientras ella le susurraba algo. Es rara, decían algunos niños, evitando jugar con ella. Habla con los pájaros, como una bruja, cuchicheaban a sus espaldas. Pero a Lupita no le molestaba. Simplemente sonreía y continuaba viviendo en su mundo especial, donde las criaturas aladas eran sus mejores amigos, y el cielo sobre su cabeza, la más hermosa pintura que se pudiera imaginar. En la escuela, los maestros comentaban que la niña tenía una mente viva y un corazón bondadoso, pero a menudo estaba en las nubes.
Lupita podría estudiar mejor si no se distrajera con los pájaros que pasan volando por la ventana, decía doña Esther, la maestra, en las reuniones de padres. Pero los padres de Lupita solo sonreían suavemente, sabiendo que su hija era especial a su manera. Los días en la casa de los González transcurrían de manera serena y predecible. Lupita se despertaba al amanecer, ayudaba a su madre con las tareas del hogar y luego se iba a la escuela con un cuaderno desgastado y un lápiz envuelto en un trozo de tela. Después de las clases, volvía de nuevo a sus responsabilidades. Recogía agua, ayudaba a preparar la cena, barría el suelo de tierra de la casa. Sin embargo, la niña tenía sus pequeños placeres y sueños. Cada noche, antes de dormir, acostada en su estrecha cama bajo una vieja cobija, Lupita imaginaba que algún día podría volar, como sus pájaros favoritos, libre y alto sobre todas las colinas, e incluso sobre las lejanas montañas que se vislumbraban en el horizonte en los días despejados. Soñaba con ver una gran ciudad, de la que su maestro de geografía hablaba. Soñaba con visitar algún día el océano, cuyo ruido intentaba imaginar, acercando una lata de conserva vacía encontrada en el camino a su oído. «Mamá, ¿crees que alguna vez veré el océano?», preguntaba Lupita mientras ayudaba a doña Carmen a seleccionar frijoles. «Todo es posible, hija mía», respondía su madre con una sonrisa, aunque en sus ojos asomaba una sombra de tristeza. Ella misma nunca había visto el océano y sabía que difícilmente tendría esa oportunidad. Las relaciones de Lupita con los otros niños del pueblo eran complicadas. No participaba en sus bulliciosos juegos, prefiriendo la soledad. Solo a veces se unía a ella Paco, el hijo menor del zapatero local. Un niño con labio leporino, del que los demás a menudo se reían. Juntos construían pequeños refugios con ramas o dibujaban con palos en la arena. «¿Por qué eres mi amiga?», preguntó un día Paco. «¿Te molestan por esto?». «Porque sabes escuchar a los pájaros», respondió simplemente Lupita. Y él asintió comprensivamente, aunque en realidad no escuchaba nada especial. El tiempo pasaba, y la vida en el pueblo de Luz se volvía cada vez más difícil. Ya llevaban meses sin lluvia. Los pozos empezaron a secarse, y las cosechas en los campos morían. La gente miraba al cielo con ansiedad y esperanza. Pero este se mantenía implacablemente claro, sin una sola nube. La madre de Lupita comenzó a toser. Al principio era solo una leve tos que ella atribuía al polvo. Pero con cada día se hacía más fuerte. Al caer la tarde, su frente estaba cubierta de sudor, y sus ojos brillaban con fiebre. Don Miguel comenzó a trabajar más para pagar por medicinas, pero parecía que nada ayudaba. Lupita notaba cómo sus padres susurraban cada vez más de noche, cómo su madre limpiaba furtivamente sus lágrimas, pensando que nadie lo veía. Y el corazón de la niña se contraía por la impotencia y el miedo. Ocurrió en uno de esos días sofocantes, cuando ni siquiera las lagartijas se atrevían a salir sobre las piedras ardientes. Lupita se dirigió al arroyo seco, con la esperanza de encontrar un poco de frescura a la sombra de una vieja sauce llorón. Fue allí, entre la tierra agrietada por el calor y la hierba amarillenta, donde la vio. Un pájaro, diferente a cualquier otro que habitara en los alrededores del pueblo de Luz. El pájaro yacía en el suelo, con las alas extendidas sin vida. Sus plumas brillaban con una extraña luz plateada azul, como si los rayos de la luna cayeran sobre él, a pesar de que era mediodía. Una de sus alas estaba torcida de manera antinatural, y de su pequeño pico salía un débil suspiro. Lupita se detuvo, temiendo asustar a la misteriosa criatura. Luego se acercó con cuidado, y se arrodilló junto al ave herida. «Pobrecita», susurró la niña. «¿Quién te ha hecho daño?». El pájaro se movió débilmente y abrió los ojos, extraordinariamente claros, casi humanos. La miró con una mirada tan penetrante que le quitó el aliento. Parecía que el pájaro entendía cada palabra y trataba de decirle algo a cambio. Sin pensarlo, Lupita se quitó su único pañuelo del cuello, la envolvió con cuidado y la abrazó contra su pecho. Sabía que debía ayudar a esta extraña criatura, incluso si tenía que enfrentar la incomprensión y el juicio. En casa la esperaba una desagradable sorpresa. Doña Carmen yacía en la cama. Su rostro era pálido y su respiración pesada. Don Miguel estaba sentado al lado, confundido y demacrado. «Lupita, ¿dónde has estado?», le preguntó él sin la habitual ternura en su voz. «Mamá se siente mal, y tú desapareces en ningún lado». Lupita quería mostrarle el pájaro, pedirle permiso para quedárselo y curarlo.
Pero algo le decía que ese no era el momento. Rápidamente escondió el bulto detrás de su espalda, y bajó la vista avergonzada. Lo siento, papá, solo fui al arroyo. Ve con mamá, te ha llamado, suspiró don Miguel. Esa noche Lupita no durmió. Arregló al pájaro en una pequeña caja de zapatos, forrando el fondo con un trapo suave. Con gotas de su taza de agua, lo hidrataría, y de su porción de papilla de maíz, seleccionó algunos granos suaves, ofreciéndoselos al pájaro. Te recuperarás, susurró Lupita, acariciando con cuidado las plumas plateadas. No sé quién eres ni de dónde has venido, pero te ayudaré. Por la mañana, la niña tomó una decisión. Cuidaría del pájaro, sucediera lo que sucediera. Esa criatura la necesitaba, y Lupita sentía una extraña, inexplicable conexión con él, como si se conocieran de toda la vida. Los días siguientes fueron una verdadera prueba para Lupita. El estado de su madre empeoraba con cada hora. El curandero local, don Ernesto, vino 2 veces, dejando infusiones de hierbas y sacudiendo la cabeza, sin ofrecer ninguna promesa. Si hubiera lluvia, decía, el aire sería más limpio y a doña Carmen le sería más fácil respirar. Pero, no terminó la frase, pero todos entendían. No habría lluvia. La sequía ya llevaba 2 meses, convirtiendo los antaño verdes campos en un desierto sin vida. El pueblo se sumía en la tristeza y el miedo. El padre de Lupita casi no aparecía en casa. Trabajaba desde la salida hasta la puesta del sol, intentando ganar dinero para las medicinas de su esposa. Todo el cuidado de la madre recaía sobre los hombros de la niña. Ella preparaba infusiones, cambiaba compresas, alimentaba a su madre con una cuchara, y le contaba historias, tratando de distraerla del dolor. Y estaba el pájaro. Lupita mantenía en secreto su existencia, sabiendo que sus padres no aprobarían otro bocado en casa, donde apenas había suficiente comida. Escondía la caja debajo de su cama, y furtivamente llevaba agua y migajas a su protegida. Cosa extraña, el pájaro no intentó escapar, aunque su ala sanaba sorprendentemente rápido. Parecía que estaba esperando algo, observando a Lupita con esos ojos inusuales, en los que la niña a veces imaginaba ver una inteligencia superior a la de un ave. Una tarde, mientras Lupita estaba al lado de la caja, contándole a su pájaro sobre sus preocupaciones, alguien golpeó fuertemente en la puerta de su casa. Era doña Rosa, la vecina que ayudaba a la familia en tiempos difíciles. ¿Cómo está Carmen?, preguntó al entrar a la casa. Todo sigue igual de mal, respondió Lupita, metiendo rápidamente la caja bajo su cama. Al notar su movimiento, doña Rosa frunció el ceño. ¿Qué escondes, niña? Nada, respondió muy rápidamente Lupita. La mujer se agachó, y a pesar de las protestas de la niña, sacó la caja. Al ver al pájaro plateado, retrocedió. ¡Santa María!, exclamó cruzándose. ¿Qué es esta criatura? ¿De dónde la has sacado? Yo la encontré herida en el arroyo, confesó Lupita. Por favor, no le digas a papá, prometo que... No entiendes lo que haces, la interrumpió doña Rosa. En el pueblo mueren personas, tu madre lucha por su vida, y tú pierdes comida y tiempo en un pájaro extraño. Eso no está bien, es pecado. Al caer la noche, todo el pueblo sabía sobre el pájaro de Lupita. La gente susurraba, algunos decían que era un mal presagio, que la niña traería desgracia a todos. Incluso Paco no vino, como solía hacerlo, a jugar con ella. Y aquella noche ocurrió lo más terrible. La madre de Lupita dejó de reconocer a su hija y a su marido. Se agitaba en la fiebre, llamando a alguien invisible, sus labios se agrietaron, y su respiración se convirtió en un silbido. Don Miguel quedó al lado, sosteniendo su mano, y las lágrimas corrían por su rostro agrietado. Esa misma noche, cuando la vida parecía estar a punto de abandonar a doña Carmen, algo asombroso sucedió. Lupita se sentó junto a la cama de su madre, sin saber cómo ayudar. Su padre salió brevemente para traer agua fresca del pozo. En la casa reinaba el silencio, roto solo por la respiración pesada de la enferma. Y en ese momento, Lupita notó que el pájaro plateado había salido de la caja, y ahora estaba en la ventana, bañándose en la luz de la luna. Sus plumas brillaban con tal intensidad que parecía que habían encendido una vela en la habitación. El pájaro miraba fijamente a la niña. En su mirada había algo que parecía una invitación. Lupita se acercó lentamente a la ventana. El pájaro no voló. Al contrario, parecía que estaba esperando. Cuando la niña extendió la mano, la criatura plateada saltó suavemente a su palma. En ese mismo instante,
Lupita sintió un calor fluir desde la punta de sus dedos por todo su cuerpo. Un calor agradable, tranquilizador, como el abrazo de su madre en días felices. ¿Qué está pasando?, susurró mirando al pájaro. Sin embargo, en vez de responder, éste extendió sus alas y voló. Pero no hacia la ventana, sino hacia la cama de doña Carmen. Haciendo un círculo sobre la enferma, el pájaro se posó sobre su pecho y se quedó inmóvil, cerrando los ojos. Lupita quería quitarlo, temiendo que esto pudiera molestar a su madre, pero algo la detuvo. La habitación se llenó de una suave luz plateada. Las plumas del pájaro parecían disolverse, convirtiéndose en un polvo luminoso que lentamente se asentaba sobre el rostro y el pecho de doña Carmen. Lupita permaneció inmóvil, incapaz de moverse, observando cómo sucedía este milagro. Cuando la última chispa de luz se extinguió, el pájaro ya no estaba sobre el pecho de la madre. Doña Carmen inhaló profundamente, su respiración se estabilizó, y su rostro se relajó. La fiebre había desaparecido, pero lo más sorprendente sucedió con las manos de Lupita. Estas brillaban con la misma luz plateada que rodeaba al pájaro. La niña miraba asombrada sus palmas, sin comprender lo que esto significaba. En ese momento su padre regresó. Al ver el brillo, dejó caer la jarra de agua. «¿Qué está pasando?», exclamó, mirando a su hija y luego a su esposa. «Papá», dijo suavemente Lupita, «creo que mamá va a vivir». No sabía de dónde había salido esa confianza, pero la sentía en su corazón. Y también sentía en ella una extraña nueva fuerza. Como si una parte de aquella misteriosa ave viviera ahora dentro de ella. Por la mañana, doña Carmen abrió los ojos. Su mirada era clara y su voz casi sana. «Tuve un sueño increíble», dijo, mirando a su hija. «Un ángel con alas plateadas dijo que tú eres especial, Lupita. Que en tus manos hay un don de sanación». Don Miguel, que no había dormido en toda la noche, solo movió la cabeza. «Solo fue un sueño, querida. Lo importante es que ahora te sientes mejor». Pero Lupita sabía que no era solo un sueño. Cuando tocó la mano de su madre, una débil luz plateada volvió a aparecer al final de sus dedos, y doña Carmen sonrió, como si sintiera una oleada de fuerzas. La recuperación de doña Carmen parecía un milagro para todos los que sabían de su grave estado. Don Ernesto, que fue a verificar cómo estaba la enferma, no podía ocultar su sorpresa. «Increíble», murmuraba, palpando el pulso de la mujer. «Ayer diría que no había esperanza y hoy es un auténtico milagro». Lupita guardó silencio sobre lo que había sucedido. No sabía si le creerían si contara sobre el pájaro que se convirtió en polvo plateado, sobre la luz que había encontrado en sus manos. Además, ¿cómo explicar aquello que ni siquiera ella comprendía? Pero ocultar su don se iba volviendo cada vez más difícil. Un día, cuando ayudaba a su madre a preparar el almuerzo, una asustada Paco irrumpió en su casa. Su hermanita Consuelo se había caído de un árbol y se había lastimado gravemente. Sus padres estaban en el campo, y los gritos de la niña se escuchaban en todo el pueblo. Sin pensarlo, Lupita corrió junto a Paco. Encontraron a la pequeña Consuelo bajo un viejo higuera. Su pierna estaba torcida de manera antinatural, y de una profunda herida en su rodilla brotaba sangre. La niña lloraba de dolor, incapaz de moverse. Lupita se arrodilló junto a ella y tomó su pequeña mano entre las suyas. «No te preocupes», susurró. «Ahora será más fácil». Y en ese instante sucedió lo que nadie esperaba. Las manos de Lupita comenzaron a brillar con esa luz plateada. El calor se extendió desde sus dedos hacia el cuerpo de la niña herida. Consuelo dejó de llorar, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Ante la mirada atónita de Paco, la herida de su rodilla comenzó a sanar, y la pierna rota lentamente retomó su lugar normal. En pocos minutos, Consuelo ya podía ponerse de pie y dar algunos pasos, como si nada hubiera ocurrido. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Paco, mirando a Lupita como si la viera por primera vez. «No lo sé», respondió ella honestamente. «Simplemente sucedió». La noticia sobre la milagrosa sanación de Consuelo se esparció rápidamente por el pueblo. Para la tarde, se había reunido una pequeña multitud frente a la casa de los González. La gente murmullaba, algunos se persignaban, otros simplemente permanecían callados, sin saber qué esperar. Don Miguel salió a su encuentro, intentando proteger a su hija de las miradas curiosas. «Dispérsense», dijo con firmeza. «Mi hija no es un espectáculo de circo». Pero en ese momento, una anciana, doña Esperanza, se abrió paso entre la multitud, sosteniendo a su nieto, un bebé que había nacido apenas 2 días antes.
El niño no estaba respirando desde hacía varios minutos. Sus labios se habían puesto morados. Por favor, gimió la mujer, extendiendo el pequeño cuerpo inerte hacia Lupita. Si lo que dicen de ti es verdad, ayúdalo. Es mi único nieto. Lupita miró a su padre, buscando apoyo. Él asintió en silencio. Con manos temblorosas, la niña recibió al bebé y lo abrazó contra su pecho. Cerrando los ojos, se imaginó a aquel pájaro plateado, sus plumas resplandecientes, su mirada sabia. Ayúdame, pidió mentalmente. Y un milagro ocurrió de nuevo. La luz plateada envolvió al pequeño, penetrando bajo su piel, llenando su diminuto cuerpo de vida. Emitió un leve tosido, y luego un llanto. El sonido más hermoso para todos los presentes. Desde aquel día, la vida en el pueblo de Luz cambió. La gente comenzó a acudir a la casa de los González con sus enfermedades y problemas. Lupita ayudaba a todos los que podía, sin pedir nada a cambio. Su don crecía más fuerte cada día, pero ella seguía siendo la misma niña modesta con trenzas y ojos bondadosos. Una tarde, mientras estaba sentada con sus padres en el porche de su casa, mirando el cielo al atardecer, Lupita notó una bandada de pájaros volando alto en el cielo. Entre ellos, había uno cuyas alas reflejaban los últimos rayos del sol, con un brillo plateado. ¿Ven?, preguntó, señalando al cielo. Es ella. Sus padres intercambiaron miradas con una sonrisa, sin ver nada extraño en la bandada, pero no se atrevieron a discutir. Ya se habían acostumbrado a que su hija viera lo que no era visible para una mirada ordinaria. ¿Sabes lo que he comprendido, papá?, dijo Lupita, sin apartar los ojos del pájaro que volaba. A veces pensamos que estamos solos en este mundo con nuestros problemas. Pero no es así. Dios siempre está cerca, solo que a veces viene a nosotros en una forma que no reconocemos de inmediato. Un pájaro herido, un transeúnte casual, o incluso una pequeña niña. Don Miguel abrazó a su hija por los hombros. Eres más sabia que muchos adultos, mi Lupita, dijo en voz baja. Y a la mañana siguiente, sobre el pueblo de Luz, pasó la primera lluvia en muchos meses. Las gotas golpeaban el techo de la casa de los González, lavando el polvo y trayendo nueva vida a la tierra reseca. Y en esa música de lluvia, Lupita escuchaba el susurro de alas plateadas y una voz suave. Ayuda a los demás, y nunca estarás sola. Si esta historia ha calentado tu corazón y te ha recordado que los milagros suceden en el momento menos esperado, suscríbete a nuestro canal. Aquí viven sencillas fábulas que nos recuerdan lo más importante: la bondad, la fe y el poder de los pequeños actos. Comparte esta historia con tus seres queridos, pues a veces, un breve video puede cambiar el día de alguien para mejor. Y no olvides dejar un comentario. Nos importa mucho saber qué te ha tocado en la historia de Lupita y su pájaro plateado. ¿Qué parte de la historia resonó en tu alma? Te esperamos nuevamente en nuestro canal, porque aún tenemos muchas historias que esperan su oportunidad para ser contadas. Hasta la próxima.